bienvenidos a Este Oeste. En esta ocasión vamos a conversar acerca de un tema que en Guatemala empieza a complicarse poco a poco. Y es el tema de las conversaciones. ¿Cuán públicas o cuán privadas son realmente todas nuestras conversaciones? Desde las que hacemos por vía teléfono, en reuniones que creemos pueden ser privadas. Vamos a hablar acerca de las implicaciones que esto tiene, especialmente con los acontecimientos de las últimas semanas acá en Guatemala, con varios ejemplos que vamos a utilizar para analizar el tema. Para esto me acompañan hoy María Isabel Carrascosa, quien es experta en Derecho Comparado y Propiedad Intelectual. Me acompaña también David Gaitán, coordinador de Acción Ciudadana. Bienvenidos a ambos. Muchas gracias. Muchas gracias. Es un tema complejo porque venimos acostumbrados, especialmente de cierta edad o de cierta generación hacia arriba en edad, a que nuestras charlas, nuestras conversaciones, sean telefónicas o demás, son privadas, pero al mismo tiempo estamos acostumbrados a que desde hace rato en Guatemala, por lo menos, pues se ha hablado mucho, y especialmente en los 70s y en los 80s y demás, se hablaba de que le tenían pinchado el teléfono a algunas personas. El gobierno hacía mucho eso. Ahora cualquiera lo puede hacer. Muchas personas con diferentes herramientas lo pueden hacer, pero además con todo lo que publicamos en redes sociales, con lo que publicamos en nuestras páginas y demás, ¿cuánto sigue siendo privado y cuánto ya es público? Vamos a conversar un poco acerca de eso, incluso con las cámaras que hay ahora en las calles. ¿Cuánto de lo que sucede en las calles es realmente privado y cuánto es público? Voy a empezar un poco con Marisa porque hablemos un poco de la perspectiva legal. Si yo hago una llamada telefónica, ¿cuánto puedo esperar que mi llamada, más allá de que haya una orden de juez, que alguien tenga una autorización legal para grabarla, cuánto puedo esperar yo que alguien no tenga una aplicación, que hoy para los smartphones, cualquier teléfono puede tener una aplicación que graba las llamadas? ¿Es legal que graben las llamadas, por ejemplo? No es legal. O sea, ni tu correspondencia ni tus llamadas son de acceso público y tampoco tendrían que ser susceptibles de grabación sin permiso de nadie, pero yo creo que también las líneas son un poco más menos claras de lo que eran antes, porque como dices tú, pues están todas estas nuevas tecnologías que todavía no está definido y tampoco está definido qué tan privado quiere la gente que sea su vida, ¿verdad? Porque como decís tú, pues muchas veces no es que alguien te esté grabando a ti mismo, sino que tú mismo te grabas y está eso. Porque aquí se hizo mucho relajo acerca de Secret, de una aplicación que se estaba hablando y demás, pero hay cosas que si yo no he hecho pública una fotografía mía o algún material mío, pues no va a poder salir en ningún lugar, así sea anónima o no quien lo haya publicado. Entonces, ¿cuánto de las cosas que uno ha hecho y ha hecho públicas de alguna forma se vuelven realmente de poder y de dominio público y cuántas todavía son un derecho, digamos, restringido mío? Pues mira, en primer lugar uno tiene que partir del derecho a la imagen propia, que uno pues es dueño de su imagen y por lo tanto si alguien me toma a mí una foto yo tengo derecho de decir si quiero o no que se publique esa foto y por eso redes sociales como Facebook tiene la posibilidad de que tú sanciones de alguna forma esa publicación y que se pueda quitar, ¿verdad? Entonces está en principio el derecho a imagen, pero en otros países la jurisprudencia ha cambiado ya un poco y dicen, por ejemplo, si tú vas caminando en una calle y te toman una foto, esa foto es pública, no hay como protección de imagen. Vamos a ir regresando un poco en los temas, va a ser un programa donde vamos a ir saltando un poco los temas porque todo esto pasa, porque David, cuando hablamos de esto, pero nos ponemos a pensar con un funcionario público, que estando en un espacio público le toman una fotografía haciendo algo indebido o algo que no debiera estar haciendo, o alguien escucha una conversación, o alguien estando en un lugar graba una conversación. ¿Cuánto es eso violatorio de su privacidad y cuánto pues, es derecho a todos a saber qué está haciendo ese funcionario público porque es un funcionario público? Sí, bueno, la verdad que sí, es un tema bastante complejo, sobre todo que cuando hablamos de un funcionario público hay como tres elementos, ¿verdad? Lo íntimo, lo privado y lo público. Entonces, ¿qué verdaderamente es tan íntimo del funcionario que nadie más tendría derecho a saber?
y que para eso, digamos, pues ya existen algunas normas, incluso en Guatemala la misma ley de acceso a la información establece como aquellos datos personalísimos o sensibles que no podrían ser conocidos por nadie más, que es como la parte más, más elemental y obvia, ¿no? Como las creencias religiosas, afiliación política, la preferencia sexual, digamos, este tipo de elementos que pues no le interesan a nadie más, más que al propio funcionario público, ¿verdad? Ahí hizo cara Marisa, me voy a regresar con claro, Marisa, aunque ahí también hay un elemento como importante porque, por ejemplo, ustedes recuerdan el caso de Venezuela, ¿no? Cuando se dice, bueno, un expediente médico le compete pues únicamente al individuo. Pero ¿qué sucede en Venezuela cuando el presidente Chávez atraviesa pues una crisis de salud bastante fuerte? La población dice, bueno, nosotros tenemos derecho a conocer. O sea, en este momento la parte íntima parece que se rompe porque es el pueblo tenemos derecho a conocer cuál es la situación de salud de nuestro presidente. Y voy a ir, y voy a regresar con Marisa, pero como un ejemplo de reciente, Tim Cook. Tim Cook, porque hablando de preferencias sexuales que decía David, él no tenía ninguna obligación de divulgar, pero había ya muchos rumores, había incluso acusaciones de que podía estar alguien extorsionándolo o exigiéndole cosas a cambio de que iban a divulgar que era homosexual y demás. Y de pronto él viene con un tuit muy sencillo y más dice, yo soy muy orgulloso y si yo lo diga públicamente ayuda a otras personas que están en posiciones similares a la mía a tener más paz y tranquilidad, pues bueno, ahí está, y lo dijo. No quiere decir que sea el primer ejecutivo de una Fortune 500 que sea homosexual, pero es el primero que públicamente lo divulga y lo tira en redes sociales y dice, ¿y qué? Pero cuando esos temas sí se vuelven sensibles para el accionista, porque decías el tema de Hugo Chávez en Venezuela, pero el caso de Tim Cook, digamos que no fuera ese el tema, sino que hubiera sido una enfermedad, como fue el caso de Steve Jobs anteriormente. Cuán importante para los inversionistas de Apple era saber cómo estaba la salud de Steve Jobs, en qué momento eso era privado y en qué momento eso debió haber sido dominio público por los inversionistas. Pues imagínate, eso también pasó en Francia, pasó exactamente lo mismo y ahí la Corte determinó, porque el presidente ahí tenía cáncer y se determinó de que eso era su vida y que no se iba a publicar, ¿verdad? Pero yo creo que eso responde mucho a la cultura de cada país. Porque lo que pasa con los franceses es que ellos respetan tanto la privacidad de sí mismos que también respetan la privacidad del funcionario. Y también pasó con él mismo, que tuvo amantes y que el tema de si se publicaba que tenía el amante, que quién era el amante, que quién no. Y los mismos franceses, su cultura les decía no, o sea, eso es cosa muy la vida diferente privada. En Estados Unidos es al revés, y el derecho, digamos, the right to know, el derecho a saber. De saber, y el derecho de prensa también, que es muy fuerte, porque es el derecho de saber del público y el derecho de los medios de divulgarlo, ¿verdad? Entonces ahí es al revés, ahí el péndulo se va del otro lado, ¿verdad? Entonces, y estamos hablando de cosas extremas un poco y no necesariamente locales, pero para ir poniendo en contexto las cosas que conocemos que están pasando en Guate. Lo que pasó en Costa Rica con una ministra de Educación, una ministra de Educación que pues había hecho un video un poco con su pareja o para su pareja. Sí, para su pareja, y aparentemente lo que pasó fue que le empezaron a extorsionar y entonces pues salió el video y después estaba el dilema de quién porque estaba grabado en una computadora de ella, no se sabe si fue la expareja o un técnico de computación que entró y lo sacó, o alguien entró y hackeó la máquina y lo sacó. Pero al final fue destituida por un acto privado que se hizo público. Que no tenía nada que ver con su función pública, ¿verdad? Ahora, ahí es donde entramos en estos límites, David, de qué cosas que hace un funcionario o un hijo de un funcionario o funcionaria, como ha sido el caso mucho aquí en Guatemala con hijos de Roxana Valdetti. ¿Es eso campo válido para entrar y escudriñar y que eso sea algo público para poder verificar o no, o validar si la persona que está en la función pública está haciendo una buena función pública o no? ¿Cuán válido y cuán legal es escudriñar y sacar a luz acciones personales de personas vinculadas a la familia o a al mismo funcionario? Claro, lo que sucede es que el funcionario, digamos, pues siempre al optar a un cargo público tiene que tener la convicción de que está renunciando a parte de su vida privada. Pero ¿hasta cuánto?
Claro, o sea, ese es el punto, en dónde están los límites. Porque, digamos, si un hijo de una persona, un mandatario, realiza tal o cual actividad, pues en primera instancia no tendría que ser de conocimiento ni de trascendencia pública. Ahora, bien, si cuando se puede detectar que usa recursos públicos. Que usa recursos públicos para cerrar una discoteca, digamos, entonces la cosa cambia, ¿no? O sea, o donde se puede empezar a evidenciar un nivel de vida que no corresponde al salario que pueda percibir el funcionario público, entonces la cosa como que empieza a representar una alerta en la población, ¿no? Entonces el funcionario público en realidad, quiera o no, esté establecido en ley o no, renuncia a una parte de su privacidad para convertirse pues precisamente en eso, y creo que también tiene todo el sentido cuando la Constitución dice que lo que se pueda escribir, por ejemplo, sobre determinado funcionario público, no se comete un delito, digamos. No hay difamación o calumnia. No hay difamación ni calumnia, porque él mismo está, al optar a ese cargo público, está renunciando a parte de... Pero ¿qué pasa cuando en vez de que intimidad estemos atacando al funcionario público, atacamos a la familia? Y es a la familia a la que se le señala o se le ataca, a ver, escudándose en esa misma situación de que es hijo o hija de un funcionario público. ¿Dónde está el límite, Marisa? Pues yo creería que... Límites legales y límites razonables de sociedad, digamos. Yo creería que el límite legal yo no he visto ningún caso aquí en Guatemala. No he visto cómo lo han resuelto. Límite, pero no hay yo jurisprudencia formalmente en Guatemala. creería que conforme lo que establece nuestra legislación, esa persona tendría derecho de pedir que no se publique nada. Digamos, y lo digo en esto, o sea, yo estoy de acuerdo con David en que si la persona, el estilo de vida que está llevando no es acorde a sus ingresos, es un tema que se vuelve sí de dominio público, porque son recursos del Estado. Pero cuando simplemente no nos gusta el estilo de vida o las cosas que está haciendo, y por esas formas y ese estilo de vida lo estamos atacando y se vuelve algo muy formal, tiene derecho a solicitar que se interrumpan las publicaciones en ese sentido de los medios, de las redes sociales, de individuos. Yo creería que sí, Quique, y te voy a decir en qué sentido, sobre todo cuando son menores de edad, ¿verdad? Que es el caso... Digamos, los hijos de la vicepresidenta, digamos, que han sido, uno de ellos por lo menos, y otros que son hijos de funcionarios que han estado vinculados a este tipo de temas. Sobre todo en casos de menores de edad, creo que ahí ya también empezamos a poner diferencias, ¿verdad? Si los niños si las personas son menores de edad, pues el escenario es totalmente diferente. O sea, tú no puedes, digamos, afectar la imagen de una persona menor de edad en los medios para toda la vida, porque entonces, digamos, los tribunales europeos te dirían que estás afectando la dignidad de esa persona y afectándolo para el resto de su vida, porque eso lo va a marcar sin él ser responsable de eso, porque una persona de 14 años no es responsable del estilo de vida que esté llevando, pues. Ahí también como otro elemento, porque contrario a lo que decía Marisa, que ya lo dijimos anteriormente, en Estados Unidos es todo lo contrario, ¿no? Es aquel funcionario público que optó por un cargo público debe de ser intachable en cualquier aspecto de su vida, ¿no? Entonces, pero también tenemos que ser como completamente sinceros en decir que eso los ha llevado entonces a una doble moral como bastante fuerte, donde tienen que actuar de determinada manera y cuidarse tanto que se pueda estar teniendo repercusiones en la vida íntima, digamos, del funcionario. Desde el punto de vista legal, yo creo que tal vez un elemento que sí es importante es, al momento de divulgar una información íntima de la persona, o al menos de carácter privado, es qué es lo que se pretende proteger con esa información, ¿no? Y ahí también está un poco, bueno, lo relativo ya en un juicio con el tema de la prueba, pero creo que también es válido para el tema legal como cuál es el bien jurídico tutelado que se pretende proteger, ¿no? O sea, si yo grabo una conversación en este momento, pero porque yo siento que en esa conversación yo voy a ser amenazado en mi integridad,
Ahí la cosa es distinta, ¿no? Porque yo estoy grabando, pero estoy posiblemente se pueda ver en un inicio como cometiendo un acto ilegal, pero lo que pretendo hacer con esa grabación pues puede tener una razón lógica, el que luego esa pueda ser admitida como prueba, digamos. Tengo que ir al corte, pero justamente aprovechando esto que decía David, vamos a regresar a hablar de ejemplos ya locales, de cosas que están pasando en Guatemala. Hicimos un poquito este contexto del que estábamos hablando para que empecemos a entender que no hay una línea muy clara, son tonos de gris que hay por ahí en esto y que se van a ir definiendo legalmente y, lo voy a decir, moralmente como sociedad, porque moralmente cada sociedad establece sus límites. Y aquí en Guatemala hay muchas cosas que usamos límites estadounidenses. Y hay otras que usamos límites muy locales, muy conservadores. Vamos a hablar un poquito acerca de estos temas y ya de ejemplos acá locales. Estamos acá en Este Oeste. Volvemos en un momento. Estamos presentando Este Oeste. Hoy nace una nueva generación de aparatos de ejercicio pensada en la comodidad y el estilo de vida moderno. Ideal para personas que tienen poco tiempo y necesitan un ejercicio fácil y divertido, con el que puedan ver resultados rápidos y efectivos para lucir la figura que todos desean. Body Crunch. No pensé que alcanzara tan fácil y tan rápido mis objetivos deseados. Como se darán cuenta, mi abdomen está mucho más plano, mucho más definido, mis músculos han crecido mucho más, soy más ágil, tengo más condición, gracias. Marca a este teléfono y pide el... Estamos presentando Este Oeste. Estamos de regreso en Este Oeste conversando acerca de un tema que algunos le podrán llamar tabú, otros le podrán llamar delicado, para otros es muy sencillo y tiene que ver con las conversaciones, cuán públicas o cuán privadas pueden ser estas. Vamos a hablar de diferentes contextos, ya hablamos un poco del contexto general y la diferencia entre cosas legales y niveles de moral o de aceptación ética o social en unos ambientes. David mencionaba hace un momento si una persona graba una conversación creyendo que la conversación que se va a llevar a cabo le puede perjudicar o puede haber una amenaza o puede haber algún tipo de presión, pues es razonable que quiera grabarla para poder cuidarse o protegerse en algún momento. Pero hagamos una pequeña diferencia primero, Marisa. Si yo estoy en un lugar público, no estamos acá, porque estamos en un estudio, pero si estamos en un restaurante, si estamos en la calle, si estamos en un autobús y estamos teniendo una conversación, en principio privada, porque estamos hablando de Marisa y Quique, pero David está a la par y él está escuchando. Y puede estar escuchando, puede estar grabando. ¿Cuán privada es esa conversación en un espacio público y cuán pública es esa conversación? Pues... Legalmente hablando. Legalmente hablando, esa conversación va a ser pública. Porque no existe esa protección ni que tú te estés dando, ni que los demás. No hay un domo del puedan silencio como había en o sea, la gente 86. No es un documento que diga María Isabel Carrascosa que esté cerrado y que sea mío y que David no lo pueda abrir. ¿Eso quiere decir que lo pudo grabar? Lo puede grabar. Yo creería que sí. Y lo puede usar. Pero yo no creo que lo pueda usar en un... No como medio de prueba, digamos, solo para partir, hay diferencia de eso. Pero eso también es una conversación interesante, porque eso está cambiando, como que la teoría de la prueba también está cambiando. Claro, si yo sé que lo que están hablando va a perjudicar a alguien de mi familia. O pueden cometer un delito. O pueden cometer un delito, claro, y yo tengo conocimiento de que se va a cometer un delito, o sea, aparte es como mi deber informar, ¿no? Entonces, sí, creo que existe como una línea bastante delgada, sobre todo en una era como la que estamos, donde cada vez el aspecto privado es mucho menor, ¿no? O sea, O por ejemplo, si un guardia de seguridad privada está viendo en un video que a alguien lo están asaltando o que están cometiendo algún ilícito, tendría la obligación realmente de actuar. Hay muchas cámaras ahora en edificios que unos están hacia adentro del edificio, pero igualmente dentro de un edificio puede ocurrir algo ilegal. Hay cámaras que están hacia la calle. Esas tomas que están allí, ¿las puede proveer voluntariamente una persona o las puede solicitar con requerimiento judicial?
alguien como el Ministerio Público. De cualquier forma, pueden ser utilizadas en un juicio, aún sabiendo que yo no autoricé para que me filmaran. Exacto. No, y además han sido súper útiles. El tema de los diputados de El Salvador de alguna forma se solucionó así, o fue uno de los mecanismos de investigación importantes, pero luego el otro lado de esa moneda es ¿y qué pasa con esos videos? ¿Quién los guarda? ¿Quién tiene acceso a eso? ¿Cuándo se borran? Entonces eso aquí no está regulado. De hecho hay una iniciativa de ley que propone pues toda una regulación para las cámaras esas y para los drones, sí. Porque ese es el nuevo tema. Sí. Que pues ahora están estos... Porque yo podría decir que hay cámaras, pero yo podría estar en un edificio y desde mi balcón bajar un drone al piso de abajo y filmar el interior de un apartamento desde un espacio público. ¿Tengo derecho a hacer eso? Pues esa es la pregunta. Lo digo porque aquí estamos hablando de cámaras, pero igual es con grabaciones. Si yo me paro frente a un restaurante y adentro del restaurante alguien está conversando, yo estoy en la calle y estoy grabando la conversación que está sucediendo adentro, yo puedo grabar. Ya dijimos que no hay una jurisprudencia muy clara en Guatemala si lo puede usar o no legalmente, pero ahora pongamos el otro ejemplo, y es el ejemplo de la magistrada Escobar. A ella la invitan a un espacio privado, a una oficina, y entrando a esa oficina, ella decide, las razones son las que tú decías, por protegerse, porque no sabiendo si podían presionarla, amenazarla o demás, usa una herramienta como esta que tengo en la mano y le pone record. La cierra y nadie está enterado, ninguno de los otros participantes están conscientes que están siendo grabados. ¿Esa es una violación a la privacidad de las otras dos personas o es un derecho de ella de poder grabar una conversación que potencialmente podría ser amenazante para ella, David? Bueno, yo creo que ahí sí depende. y eso es lo complejo cuando no existe normativa tan clara, porque yo creo que en un inicio, pues efectivamente es una violación a la intimidad de las otras dos personas. Lo que sucede en este caso es que las otras dos personas estaban cometiendo un delito. Entonces, digamos, ahí entonces cambia, porque ella lo que siente amenazado es no solo, digamos, su propia vida, su propia integridad, porque no sabía lo que podía ocurrir en esa sesión, pero que también la repercusión que eso tendría para el país, ¿no? Que lo que está un poco como lo que está pasando ahora como un delito de acción pública. Entonces, ahí creo que es donde la cosa se relativiza, porque no es lo mismo que yo pueda decir, como por ejemplo me pasó una vez, que nos estábamos brindando asesoría legal a unas personas, porque eso es lo que hacemos en Acción Ciudadana, en el proyecto que yo coordino, y resulta que cuando hemos terminado de dar toda la asesoría legal, cuando por fin vimos un iPad, resulta que estaban grabando toda la asesoría legal, ¿verdad? Entonces, es como... ya se pone la cosa mucho más compleja porque era un servicio que nosotros estábamos prestando. Y que la persona no sabíamos para qué lo podía utilizar o por quién había sido enviado para que grabara esa conversación, y a que a lo mejor el dicho acto de corrupción tal vez ni existía, ¿no? Bueno, y ahí hay un tema interesante porque, o sea, tu caso es un poco más complejo, pero una clase uno no la puede grabar, uno no puede ir a un colegio y grabar una clase sin pedirle permiso al profesor o al catedrático, porque son sus derechos de autor, ¿verdad? Entonces, aquí regresamos al tema ese, ¿no? O sea, ahí es... Pero uno no puede ir a un concierto y en principio grabar. Y sin embargo, todo el mundo tiene cámaras y están grabando parte del concierto con sus iPhones o con sus Android o Samsung y están grabando todo. Es súper ilegal. Y en Estados Unidos te lo prohíben. Como que... Ahora, ¿dónde? A ver, y nos salimos hacia el tema, pero justamente hablando de esto. Si lo que ella hizo es ilegal o no, no lo sabemos todavía. Y va a depender, y se va a empezar a crear jurisprudencia en Guatemala con respecto a ese tipo de temas, porque estamos hablando de una conversación que ella sabía que iba a tener, entró a un aparato y lo grabó. Pero hay aplicaciones que ya se pueden bajar en los teléfonos donde yo puedo grabar todas mis conversaciones telefónicas, las puedo grabar. Ese app me da dos opciones. En una opción le anuncia al que me está llamando, su llamada podrá estar siendo grabada, como pasa en un call center. Ya es decisión de la persona si continúa con la llamada o no con el preaviso que se le hizo. Pero tengo la segunda opción de no poner el preaviso. Yo puedo estar grabando todas mis conversaciones y considerarlas privadas, porque son mías y las otras personas no saben que las estoy grabando. ¿Eso es legal? Yo creo que no. Porque estás violando la privacidad de esa persona. El tema de la privacidad, y yo en el caso de la jueza también creo que
O sea, y con lo que le puede molestar a uno. Puede no ser popular lo que vas a decir. Pero yo creo que lo que hizo no es legal, porque si ella sentía esa amenaza, David, ella no debería de haber ido nunca ahí y debió de haber tenido todas sus conversaciones en su oficina, pues, en un espacio público donde creo yo que si hubiera grabado en su oficina, o en un restaurante o en un lugar público. La cosa hubiera sido diferente, pero si a mí me están amenazando, yo no voy con el lobo, pues. O sea, hay un límite razonable. Porque entonces no hay amenaza. Y aquí sí. Claro, pero por ejemplo, ha pasado también en el tema de las grabaciones de la mujer, por ejemplo, que sufre violencia. ¿Ok? Y instala una cámara, o de la persona, por ejemplo, que quiere grabar para ver si sus hijos están siendo víctimas de violencia. Y puede instalar una cámara, o alguien me comentaba un caso que instaló una cámara de manera ilegal en una guardería. O sea, ni siquiera era un espacio en el que... Ajá, entonces, para evidenciar si se estaba cometiendo un delito o no, ¿verdad? Entonces... claro, ahí, digamos, ¿qué puede ser más importante? Como el derecho privado que pueda existir en ese espacio cerrado que era la guardería, o saber si estaba existiendo una amenaza a la integridad de los niños que asisten a ese lugar. Son temas bien complejos, porque son derechos que en un momento dado se cruzan uno con el otro. Y no hay en Guatemala todavía estándares para establecer cuáles son los límites de esas cosas. Yo decía el tema de las llamadas. Han surgido recientemente llamadas telefónicas. Unas proveídas por el Ministerio Público, obviamente tenían orden de juez para poder salir, que son las de Vernon González justamente, pero otras, como la llamada de la diputada Mazariegos con el doctor Villatoro en Huehuetenango. Yo realmente ni siquiera sé cuál es la fuente de esa grabación. No sé si el mismo doctor Villatoro la grabó y se la hizo pública, pero ¿dónde está el límite? Son funcionarios públicos, ambos, uno diputado, el otro director de salud. ¿Cuándo es válido que tengamos acceso a ese tipo de conversaciones y cuándo es ilegal porque estamos violando la privacidad de ambos? Yo creo que ahí es un tema de poner en balanza valores, ¿verdad? Porque yo sí soy de la idea de que la privacidad es más importante. Es muchísimo más importante y que hay otros mecanismos y que también, o sea, el hecho de que exista una orden de juez te respalda todo el proceso, porque entonces si hay una amenaza, estás iniciando un proceso porque estás consciente de esa amenaza, pero si no, entonces toda la vida es una amenaza y vivamos en un mundo de Orwell donde nos graban y nos vigilan todo el tiempo, pues. Pero, o sea, digamos, las cámaras de los semáforos, por ejemplo. O sea, ese es un punto, ¿no? O sea, sí, para ver si respeto las señales de tránsito, pero ¿a dónde llegan esas cámaras? ¿Qué pasa si yo dentro del carro hice algo más y como salió en la cámara lo pueden usar en contra mío? Sí. ¿Qué pasa si yo decidí ir sin ropa en mi carro? ¿Verdad? O sea, supongamos un ejemplo tonto, pero... ¿Tenés derecho a ir sin ropa en el carro? Sí, pues... No sé, pregunto, sí, por eso pregunto. No sé, es propiedad privada, ¿no? Es un espacio, o sea, ¿no? Depende si es polarizado, ¿no? No, por eso pregunté, porque... Sí, pero digamos... O sea, ¿a dónde está llegando esas cámaras? No, pero ahí va David en la dirección que decía Marisa. O sea, vamos a empezar a crear precedentes de hasta dónde son los límites de qué puede ser grabable y qué está sujeto a privacidad y qué no. Digamos, el tema del 11 de septiembre en Estados Unidos fue lo que cambió toda la perspectiva. Porque todo es terrorismo. Sobre si era Antes de eso todo era comunismo, después de eso todo era terrorismo. Exacto, entonces bajo esa premisa se vale vigilar absolutamente todo. Y yo creo que eso no es necesariamente como que la mejor postura. Y de hecho han habido estudios porque la mayoría de personas consideraban que a más vigilancia, menos corrupción de los ciudadanos y menos corrupción de los funcionarios. Pero también se dieron cuenta que a más vigilancia también los funcionarios tenían más poder sobre los individuos para cometer actos de corrupción. Entonces... La historia cambia, David, dependiendo en qué dirección están los micrófonos o las cámaras. Si las cámaras y micrófonos están en las oficinas de los funcionarios, en sus vehículos, en sus casas, y los acompañan casi que la tienen aquí puesta a la par para que veamos todo lo que hacen, pues muchos del público aplaudirían y dirían, bueno, así vamos a ver si está haciendo algo ilegal o no. Pero ¿qué pasa si esa cámara la llevara a cada ciudadano?
Y porque cada ciudadano es potencialmente alguien que podría cometer un delito en cualquier momento. Entonces, ¿qué pasa si cada uno de todos nosotros lleváramos eso? No solo el funcionario, los individuos también. ¿Dónde es el límite? ¿Dónde debemos establecer ese límite? Sí, es que por eso yo creo que sí hay una gran diferencia entre el ciudadano común y el funcionario público. O sea, yo creo que ahí sí hay una brecha bastante importante, empezando por aquella famosa frase de que el ciudadano puede hacer todo aquello lo que la ley no le prohíbe, mientras que el funcionario público puede hacer solo aquello que la ley le permite que haga. Entonces, creo que ahí sí hay como una gran diferencia. Claro, ¿qué pasa regresando al caso de la magistrada? Donde todos eran... Digamos, pudieron haber tenido esta reunión. Los tres eran funcionarios. Los tres eran Ella es funcionarios. magistrada, Vernon es funcionario del registro de propiedad y el Willy Rivera era diputado. Claro. Los tres son funcionarios. Sí, pero el sentido, digamos, de su conversación no era mediante un sentido privado, donde el diputado iba a exponer algún elemento de su vida privada o familiar. No le estaba tocando un tema de asunto público. ¿no? Pero Marisa hizo una pregunta que se le ha hecho, yo se la hice a ella también en una entrevista, si creía que podía estar en riesgo su vida o que podía estar en riesgo su integridad, digamos, o su dignidad, ¿por qué fue? O por qué aceptó ir a un lugar donde no estaba bajo su control, lo que podía suceder adentro de la instalación. Su forma de protegerse, dijo ella, fue entonces grabarlo. ¿Es eso aceptable entonces que lo grabe? Y está bien que lo grabe para protegerse, pero que después lo use para proceder legalmente. ¿Es válido legalmente? Yo creo que no, pero creo que lo importante no es ver este caso específico, sino que empezar a discutir el tema de privacidad. Pero muchas veces tenemos que hablar de casos específicos para usar como ejemplo y tratar de establecer límites. Exacto, yo creo que no, y que esto marca un precedente bien importante para los funcionarios públicos en Guatemala y cómo tienen que tratar sus temas. ¿Cuántas grabaciones más podrán haber ahí rondando en el ambiente? Llamadas telefónicas, videos, en oficinas. ¿Se recuerdan de Montesinos en Perú? Que todo lo que pasaba en su oficina lo grababa. Y lo que pasaba en el salón contiguo, que la gente menos quería que lo estaban grabando. Y pasaba de todo, desde entregas de dinero hasta negociaciones de cosas. Y él, posteriormente, esos videos sirvieron para incluso para chantajear a terceras personas porque estaban ahí recibiendo dinero. ¿Dónde son esos límites? ¿Cuántas grabaciones hay por ahí rondando que podrían perjudicar a personas que no son funcionarios públicos, que estaban actuando ilegalmente, David? Claro, pues que el punto yo creo que es ese, es que estaban actuando ilegalmente. O sea, yo creo que sí hay una diferencia cuando tenés un video, pero resulta que hay algo íntimo de la persona que confiesa, digamos, a un grupo de amigos y yo voy a utilizar eso para dañarlo en su imagen. Digamos, preferencias sexuales. Preferencias sexuales, por ejemplo. Sí, digamos que en un grupo de amigos una persona... aún ni sea funcionario público. Claro, aún ni sea funcionario público. Es que ese es un tema, digamos, que no le debería interesar absolutamente a nadie más. Y que él pueda, en un sentimiento de confianza, contárselo a un grupo de amigos cercanos, por ejemplo, yo estoy cerca y grabo y lo utilizo. Yo sí creo que, por ejemplo, hay una diferencia en el tema de la grabación de la magistrada Escobar con el de la diputada Emilena. Y Yuri Toro. Sí. ¿Por qué? Tengo que ir al corte. Regresamos justamente a ese tema. Regresamos con unos comentarios más y cómo y dónde debemos empezar a establecer límites. Y en qué cosas deberíamos empezar a establecer límites y cómo se establecen esos límites. Tengo que ir al corte. Estamos acá en Este Oeste. Volvemos en un momento. Estamos presentando Este Oeste. Lea esta semana en Contrapoder. El patrón y sus 35 funcionarios. Byron Lima, con 36 allegados suyos en las direcciones del sistema penitenciario, fue el jefe de facto de las prisiones del país. Estudiar para curar bajo torturas. Sus futuros médicos llegan a cerrar jornadas incluso de 40 horas de pie durante su práctica residente. Así se entrenan para sanar. Comparación que incomoda. Si se usa el índice de progreso social, se puede descubrir que países con los mismos recursos que Guatemala viven mucho mejor. Las murallas. Fragmentos de nuestra primera novela kafkiana, Mi vida en Colombia. Una guatemalteca cuenta su vida desde Bogotá. Esta semana en Contrapoder. Enfoque, criterio, análisis. Búsquela en tiendas de prestigio o suscríbase al 2222-8722.
enseñamos en vivo. Es tu canal preferido. Sentimos juntos en vivo, vivo y con cariño vivo. Que la pasamos en vivo. Canal Antiguo, tu amigo. Sentimos juntos en vivo, vivo bien unidos. Porque todos tenemos algo que recordar. ¿Cómo eras de joven? ¿Cómo te divertías? Sin preocupaciones. Porque todos tenemos algo que recordar. No te pierdas Back to the 80s. Sábados 6 de la tarde y domingo 5 de la tarde. Exclusivamente aquí en Canal Antigua. Estamos presentando Este Oeste. Estamos de regreso acá en Este Oeste conversando con Marisabel Carrascosa y con David Gaitán acerca de los límites entre cuando las conversaciones o acciones dejan de ser privadas y se vuelven públicas y dónde están los límites. Y hablábamos un poco de si es la diferencia entre la grabación de... Y hay tres cosas diferentes. La grabación que hizo la magistrada Escobar, ella lo reconoce, ella lo grabó, pero no lo sabían los otros dos participantes. La grabación que escuchamos del mismo Vernon González con Anabela de León, donde aparentemente es por una orden de juez que se obtiene esa grabación de una llamada telefónica. Y una grabación de una llamada telefónica que hasta el momento yo en lo personal no sé quién es la fuente ni cómo se obtuvo. ¿Cuál es la diferencia con ese último caso? Sí, yo creo que es esa la que mencionabas. Es que, bueno, en la tercera no hay una persona responsable, ¿no? Que asuma la responsabilidad de decir, esto yo lo grabé y para evidenciar qué. ¿Y si para mañana el doctor Villatoro dijera yo lo grabé? Bueno, creo que ahí sí, o sea, la cosa cambia porque existe una fuente. O sea, existe una fuente que se está haciendo responsable de la veracidad de lo que se está diciendo. Porque sería la misma lógica, Marisa, de que la razón por la que la magistrada Escobar dijo, yo voy a grabar esta conversación porque creo que me van a amenazar. Él puede haber grabado esa conversación sabiendo que la diputada le iba a decir todo lo que le dijo. Exacto, y ahí cuando definís si es legal o no es legal, vamos a ir a un tema de teoría de la prueba. Y anteriormente creo que David comparte el mismo criterio que yo. Te hubiera dicho que definitivamente es ilegal porque se rompe una cadena de exacto. Entonces, como que el ente investigador no es quien está dando la veracidad del origen de esa grabación. Y eso es como que lo interesante, porque ahorita está cambiando esa teoría y en distintos países eso ya no es tan válido como era antes. Pero yo creo que acá, en Guatemala... Pero la razón por la que está cambiando, Marisa, es porque ya hay laboratorios suficientemente buenos que logran determinar si hay edición, si la voz es real o no es real de la persona que dicen que es. Guatemala está empezando a adquirir esos equipos en el INASIF. No tiene todos los que necesitaría, pero ya hay laboratorios de voz, de sonido y demás que les permitirían poder establecer la veracidad o la validez o la fiabilidad de una herramienta de estas. Ahora, ¿cuán preocupados puede sentirse cualquiera de los que está allá afuera? De que, porque vos decías algo hace un momento, David, donde... Y esta es una frase que yo uso mucho, donde digo, aquí el problema no es que alguien haga algo malo, el problema es que lo cachen. El problema es que lo cachen. Y entonces, bajo estos mecanismos pueden estarlos cachando. Entonces, puede argumentar violación a su privacidad para esconder la comisión de un delito. Puede alguien argumentar y lograr que desechen una prueba en contra de él por violación a su privacidad, aun y cuando esa prueba demuestra la comisión de un delito. Yo creería que no. Pero podría pasar. No. Podría, claro. Es, por ejemplo, el argumento del diputado Woody Rivera, ¿no? Donde dice que el único argumento es, él en ningún momento ha dicho, yo no lo dije, yo no lo ofrecí. Eso no ha sido su argumento. Ha sido, se obtuvo de manera ilegal lo que se pretende probar como prueba. Entonces, creo que ahí es donde regreso al punto que decía, cuál es el bien jurídico que se pretende tutelar. ¿Verdad? Que en este caso, creo que tiene mucho más importancia para el país. Si se llegara a comprobar, no importa de qué manera se obtuvo la comisión de un delito, que la fuente de la que se obtuvo, ¿no? Por eso decía que lo que hablábamos anteriormente, dejar la teoría de la cadena del árbol envenenado, ¿no?
sino pasar a bien jurídico tutelado. ¿Qué es lo que se pretende demostrar? Y bajo ese argumento, ahora, Marisa, hay un intermedio. Porque podrá ser o no legal la grabación de la magistrada Escobar. Podrá ser utilizada o no como prueba en un juicio en contra de Woody Rivera. Pero debiera ser suficiente como para que alguien como Woody Rivera renunciara por las implicaciones que tiene lo que hizo, aunque no pueda ser utilizado como medio de prueba en un juicio. Que renunciara o que fuera destituido también. O sea, creo que hay el hecho de que todos nos enteremos, y eso creo que es lo válido de tal vez de estas grabaciones. Que todos tenemos acceso a ellas y entonces podemos crear un criterio que tal vez antes no... Eran puros chismes. En cambio, ahorita de alguna forma hay más objetividad. A mí me sorprendió cuando estábamos entrevistando a Oscar Shahad y a la fiscal general, cuando ambos decían sorprendidos que el magistrado Santiago, creo que es Eric Santiago. Eric Santiago, decían, me sorprende que algún juez o algún magistrado haga algo así. Y yo lo que me sorprendía es que lo cacharon. Eso es lo que en todo caso era sorprendente. Y lo cacharon con una llamada telefónica obtenida con la orden de juez, donde él conversa con una tercera persona ofreciéndole resolver de una forma determinada. Entonces el problema en todos estos casos no es que hagamos algo ilegal, es que nos cacharon con las manos en la masa y después tenemos pocos argumentos cómo salvarnos. ¿Dónde está ese límite? ¿Dónde, si no fue por medio legal que se obtuvo la grabación, cuánto es beneficioso para la sociedad que todo ese tipo de grabaciones sean públicas? En Estados Unidos hay una ley que protege a lo que se llaman los whistleblowers, los que denuncian a algún jefe público o privado, de empresa pública o entidades privadas. Debiéramos tener una normativa de ese tipo que promueva y proteja a quienes transmiten información que puede llevar a capturar a alguien y cometer un crimen. O sea, sí es un tema difícil porque así como hablamos, todos los ciudadanos al final nos volvemos un poco entes investigativos. Entonces, yo creo que moralmente puede ser bueno. O sea, el hecho de que uno vaya en la calle y que alguien te corrija, pues creo yo que es a nivel país muchísimo mejor que haya muchísimas leyes y que se promueva ese control ciudadano. Creo que es positivo, pero... Marisa, si yo estoy en una oficina, no digamos de gobierno, privada, y participo de una discusión con mis jefes y gente con la que estoy trabajando, y en esa discusión se están tomando decisiones de cómo vamos a cometer delitos fiscales, de cómo vamos a cometer delitos de simulación de alguna transacción, de cómo estamos negociando un contrato con el Estado para ganarnos más dinero y a quiénes tenemos que pagar. Si yo participo de esa conversación, soy partícipe del delito. Y puedo ser acusado después de asociación ilícita, de una serie de delitos a esto. Pero más allá de que yo tenga miedo que me cachen o no, si yo no me siento cómodo con esto y grabo entonces una de estas conversaciones y la hago pública, estoy cometiendo un delito. Pues depende de la legislación. Momento, si yo estoy en una reunión ahorita, en este momento, en una oficina de una empresa que está confabulando para cometer un delito fiscal, por ejemplo, ¿soy yo responsable de la comisión de ese delito fiscal? Si estoy participando de esa reunión. Sí, y la grabación, y ahí regreso al tema de la prueba, la grabación no sé si te va a servir o no, porque es que ese es el tema de la verdad procesal y la verdad material. O sea, una cosa es la verdad en el proceso. Una cosa son indicios. Una cosa es la verdad en el proceso, lo que yo en el proceso logré decir que es cierto, ¿verdad? Y lo que logré demostrar no quiere decir que tenga o no la evidencia, sino que esa evidencia sea legal. Entonces, si tú, aunque la verdad material sea que tú estabas ahí, que no estás de acuerdo, que te estás tratando de proteger, pero esa grabación no cumple ciertos requisitos, no va a aportar a esa verdad procesal. Y entonces... Sí, es que yo creo que obtiene un beneficio mayor, ¿verdad? Eso es lo que yo considero. Por ejemplo, si en esa reunión efectivamente el delito se comete, o sea, no se queda únicamente en que se está programando hacer el delito, sino el delito verdaderamente se comete, creo que hay un interés público que hay que proteger. Discutieron, por ejemplo, cómo se va a escriturar una transacción, con quiénes se va a escriturar, cómo se va a documentar, se ejecuta, se firma, existe el documento posteriormente, y yo estoy consciente de que se hizo de esa forma para simular un acto que no se dio y así evadir impuestos.
ahí hay un delito. Si eso todo está grabado y alguien lo provee, sirve de medio de prueba. Depende cómo se grabó, depende quién lo grabó y depende del custodio de la prueba. Pero ¿cómo empezamos a generar ese tipo de normativa como si hay en Estados Unidos? En Estados Unidos, si alguien hizo esto, aunque aparentara ser ilegal, pero lo entrega, él se vuelve bajo la protección de estas normas de whistleblowers, que es para entidades públicas y privadas. Exacto, entonces como decía David, ahí es evidente que la política pública lo que quiere es proteger ciertos Al valores denunciante. que... Y quiere proteger a un denunciante que no le gusta estar en un ambiente donde a él lo están perjudicando o haciendo participar de una acción ilegal. Y ese tipo de normas no hay en Guatemala. No, que es lo que incluso, bueno, precisamente hoy estaba hablando con alguien que estamos impulsando una ley de protección de denunciantes y testigos de actos de corrupción en el Congreso, precisamente para eso, para que la persona que pueda, defendiendo el interés público, decir de lo que le consta, pueda ser protegido en la parte laboral, por ejemplo, si está acusando a su jefe, que pueda ser tramitado de inmediato, y que donde le ofrezcan estabilidad laboral para que no tenga que renunciar o lo despidan, para que tenga ese tipo de protección que en realidad va a ser mucho más beneficioso para lo que se está persiguiendo, que es el bien público en este caso, que la intimidad de la persona. Ahora, yo te lo planteo así, creo que casi que todo se puede justificar, porque si vengo y te digo, bueno, en ese caso también pongamos que, por ejemplo, una niñera pueda grabarte cuando tú le estés regañando de una forma que para ella sea violenta a tu hijo, y que con esa grabación pueda irte a denunciar y que se inicie un proceso en tu contra por una grabación de ese tipo, en tu casa, educando tú a tu hijo de la forma en que tú consideras que es la forma adecuada para educar a tu hijo. Entonces no sé, pero como una que cosa es lo que yo considero que es adecuado y otra cosa es lo que la norma legal vigente en el país y la norma social vigente en el país de como aceptable. Hoy muchos papás dicen, pero al niño no se le pega, pero yo conozco muchos de mi generación para atrás donde recibíamos reglazos o algo en un momento dado, un coscorrón, y era una norma. Bueno, pero era una norma válida. Hoy no es permitido, ni en tu casa ni en la escuela. Claro. Y sin embargo en su momento fue aceptable. Entonces, ¿dónde están los límites y cuándo eso, una grabación en tu casa, como tú decías, o incluso, tú decías una tercera persona, un hijo, que te esté grabando, que coloque un aparato de estos y esté en su habitación y le pegaste una gritada de demás y lo grabó y con ese documento te vaya a denunciar? Él se está protegiendo a sí mismo. Y hizo una grabación en la que yo no tenía conocimiento que la estaba haciendo. ¿Es válido? Yo creo que esa es la discusión precisamente que como sociedad tenemos que tener. Está complicado, Marisa. O sea, sí, es complicadísimo. Sí, es sumamente difícil. Hay derechos que se cruzan. ¿Cuál derecho prevalece? Bueno, es que desde mi punto de vista el bien público, el bien común siempre va a prevalecer, ¿no? Pero digamos, ese es mi pensamiento, pero yo sí creo que sí es un tema definitivamente complicado, pero hay algo que decía José Ugaz, que es el fiscal que llevó el caso Montesinos Fujimori, y decía que hay algo que tenemos que entender en el derecho también, ¿no? En la parte más legal, y es que las formas de comisión de los delitos a través de la tecnología han cambiado. Y la forma de persecución de los delitos también han cambiado. Entonces él decía, me recuerdo en una exposición sobre enriquecimiento ilícito, que si había inversión de la carga de la prueba y si era constitucional o no, él decía un poco como que los abogados y eso y los demás tenemos como que dejarnos de rasgarnos las vestiduras como por todos esos elementos que nos enseñaron que se protegen de manera sagrada cuando está siendo puesto en juego un bien público, ¿no? Y que por ende debiera de ser entonces mucho más importante. Porque hoy estuvimos hablando mucho acerca de llamadas telefónicas, pero esto aplica para mensajes de WhatsApp, para correos electrónicos, para cualquier cosa que se esté a través del Messenger en Facebook, para Twitter, en los inbox. ¿Cuál es el límite? Ahora también, así, tú decías, David, que lo más importante siempre es el bien público, pero, a ver, en países todavía donde... le toca un poquito el tema del bien privado. A ver, no, es que en países como China, por ejemplo, ¿verdad? Te lo volteo para ponértelo interesante, como que un país donde no hay democracia, donde las personas realmente no tienen libertad, tienen controlado absolutamente todo. Ahí no existe ni siquiera Google como buscador, sino que es un buscador que está controlado. Donde las cuentas de Twitter están controladas, como donde si hay vigilancia al 100%. Entonces,
en esos mapas, en esos esquemas, pues a mi modo de ver, la privacidad es superior a ese bien público, ¿Quién determina el orden bien público? Pues, ¿Quién o sea, determina? En ese caso, el ahí, bien público lo determina el Comité Central del Partido Comunista China. No hay posibilidad de rebelarte ante un gobernante abusivo si tú no tenés la privacidad de tus conversaciones, pues. Claro, es imposible. O sea, ¿qué pasó en la primavera árabe? La primavera árabe se gestionó solo porque había privacidad en esas comunicaciones, pues, si no, no se hubiera podido dar. Entonces, también creo yo que si nos olvidamos de eso, le entregamos al Estado absolutamente todo, pues. Sí, pero yo creo que sí tiene que existir un balance, porque no es entregarle al Estado absolutamente todo, pero tampoco la iniciativa privada entregarle todo. Es como el tema lo de Google. Marisa no hablaba de iniciativa privada, Marisa hablaba de personas individuales. O sea, y yo creo que la vigilancia también puede ser del sector privado. Yo por eso hice el comentario, tú decías, igual, es que está controlado el buscador de China, bueno, el Google también. Sí, que lo controla alguien más, no es el gobierno chino, pero lo controla el Facebook también. No, o sea, el Facebook a mí la semana pasada, cuando vi una publicación mía, que yo. sacaron una foto que yo dije, ¿cómo tuvieron esa foto? Y cuando me puse a ver, es una foto que yo tengo en el Facebook, ¿verdad? Y a partir ahí la sacó un medio de comunicación para publicarla. Entonces, creo que el tema de, efectivamente, cada vez ese espacio de la intimidad, de la privacidad, se ha ido rompiendo por temas de mercado, por temas de que nosotros mismos hemos decidido ir dejando un poco, cediendo esa privacidad que nos corresponde a través de las redes sociales, a través de... Y hemos estado cada vez dejando como más en manos de los demás nuestro derecho a la privacidad o a la intimidad, aunque hay cosas que, insisto, creo que no son negociables. O sea, creo que hay que cada vez es más difícil determinar, pero hay elementos que son tan íntimos que no debieran de ser utilizados por nadie. Gracias, David. Gracias, Marisa. Este es un tema que recién en Guatemala se empieza a discutir, el tema del límite entre lo privado y lo público y a cuánto tenemos derecho a accesar y cuánto no. Va a ser un tema que empieza a discutirse, que tiene que empezar a regularse y a normarse de alguna forma. Así que este es un primer aperitivo acerca de este tema con David y con Marisa. Gracias por habernos acompañado una vez más. Nos esperamos la próxima semana, acá en Este Oeste. A continuación, especiales de Canal Antigua.